A ver, la teoría de las subordinadas sustantivas. Vamos a empezar por, digamos, las claves principales de qué son las subordinadas sustantivas y cómo son sus nexos y cuál es el truco para reconocerlas. Luego vamos a pasar a ver tanto las subordinadas sustantivas de sujeto como las de complemento directo. Bien, las subordinadas sustantivas son dos o más verbos como en las coordinadas. La principal diferencia de las coordinadas con estas es que nosotros ya no hablamos de oración 1 y de oración 2, sino que vamos a hablar de una oración principal y una proposición subordinada sustantiva. Es decir, estas oraciones, hay una oración que es la principal y otra que es la que está por debajo de ella. Eso es lo que quiere decir subordinada, que está por debajo de algo. En este caso, de la oración principal. ¿Qué hace la subordinada sustantiva? La función de un sustantivo. Eso quiere decir que será un sustantivo que aparece de manera mucho más larga. Por tanto, las categorías de las sustantivas podrán ser cualquiera de los complementos que conocemos hasta ahora, desde los complementos directos, indirectos, atributos, aposiciones, sujetos y demás. Por tanto, tenéis que repasar bastante bien los complementos para ello. Posibles nexos que nos vamos a encontrar con estas subordinadas sustantivas. El principal y el más importante es que. Este es el más frecuente de que aparece. Otros nexos que también aparecen son que, sí o sí. Esto no hay que confundirlo en ningún momento con los condicionales. Los condicionales serían si estudias, apruebas. Estos hacen formas de interrogativa indirecta. Por ejemplo, me dijo que si quería ir con él. Otro tipo de nexos son los pronombres y adverbios interrogativos. Estos son los que aparecen con tilde, dónde, cuándo, cómo y quién. Además de aparecer estos nexos, estos dentro de la oración van a tener una función sintáctica. Por ejemplo, no está claro qué ha ocurrido. Ese qué ha ocurrido haría función de sujeto. O, por ejemplo, no me interesa dónde has estudiado. Ese dónde también, aparte de ser nexo, nos indicaría que se trata de un complemento circunstancial de lugar. Y por último, las que están introducidas por infinitivo. Estas son bastante difíciles a veces de analizar. Cuando aparezca un infinitivo en una oración subordinada sustantiva, tenéis que tener en cuenta que las de infinitivo, cuando las vais a analizar, se tratan de oraciones impersonales. ¿Por qué impersonal? Porque el infinitivo es una forma no personal del verbo. No personal significa que no aparece conjugado. Un ejemplo con infinitivo sería tengo ganas de decírselo a todo el mundo. Bien, ¿cómo identificar la subordinada sustantiva? Cuando identificamos el nexo, tratamos de sustituir todo lo que sería la proposición subordinada sustantiva por eso, esto o aquello. La otra manera de hacerlo es sustituirlo por un sustantivo, pero esta suele ser un poquito más complicada. Entonces, yo recomiendo que siempre utilicéis alguno de esos pronombres. El más frecuente y que creo que es más fácil para analizar es el pronombre eso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se cambiaría la proposición subordinada sustantiva por el pronombre. Dijo que vendría. Tenemos aquí un verbo y otro verbo y el nexo que. Este nexo nos introduce una proposición subordinada sustantiva que va desde que hasta vendría. Ahora, lo pasamos a dijo eso. Hemos cogido esta proposición subordinada y la hemos sustituido entera por este pronombre. Y con eso, en esta oración, podríamos analizarla como una oración simple y averiguar la función que tiene para saber qué tipo de subordinada sustantiva es. Vale, función de sujeto. Tras haber visto toda la teoría, lo principal es que sustituyamos lo que es la proposición subordinada sustantiva por el pronombre eso, o si lo preferís por un sustantivo. Entonces, he puesto aquí un ejemplo. Me preocupa que llueva mañana. Se analizaría como una frase normal, igual que las coordinadas. Lo primero que haríamos es señalar los verbos. En este primer caso, preocupa, que es el verbo, y llueva, que es el otro verbo. Bien, entonces, tras señalar los verbos,
lo siguiente es identificar qué nexo tiene. En este caso, el nexo, os lo señalo mediante un rectángulo, que es que. Esto nos indica que es una subordinada sustantiva. Deberíamos averiguar de dónde a dónde va esta subordinada sustantiva. Como aquí empieza el nexo, aquí empieza la oración subordinada y llegaría hasta el final, en este caso, hasta mañana. Y aquí debajo tenéis que poner siempre proposición subordinada sustantiva y a continuación se pondría la función sintáctica que tendría. Vamos a probar a trasladar esta frase con la regla que viene aquí abajo. Sería, me preocupa eso. Bien, en me preocupa eso, lo que tenemos aquí es una oración simple. Si la analizamos teniendo en cuenta la oración simple, este es el verbo. Y ahora tenemos aquí dos cosas. Vamos a utilizar las reglas que conocemos hasta ahora. ¿Qué me preocupa? Eso. Lo que pasa, eso, estamos acostumbrados a que esté aquí delante. Eso me preocupa. Sujeto. Sintagma nominal, sujeto. Y el resto es un predicado. Sintagma verbal, predicado. Y esto es un complemento indirecto. A mí me preocupa. Este me es como si fuera a mí. Bien, teniendo esta oración simple analizada, ya podemos ver que si eso es el sujeto, que llueva mañana sería el sujeto porque está sustituyéndolo. Por tanto, ponemos aquí sujeto. Bien. Y esto es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Y el me, sintagma nominal, complemento indirecto. Ahora, nos vamos a la proposición subordinada sustantiva. ¿Qué ocurre con ella? ¿Qué es lo que os he dicho? Esta oración debe llevar tanto sujeto como predicado. ¿Qué ocurre? Este verbo de aquí es un verbo de fenómenos meteorológicos y los verbos de fenómenos meteorológicos introducen normalmente oraciones impersonales. ¿Cómo marcaríamos la oración impersonal aquí? Simplemente poniendo oración impersonal debajo y ya analizaríamos mañana. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Y así se analizaría, en este caso, la de sujeto. Os voy a poner otro ejemplo para analizarlo y que os quede más claro. Vale, aquí os he puesto dos ejemplos. Fumar mucho causa cáncer. Y la otra oración es, no está claro si lo hizo Manuel. He utilizado otros dos tipos de nexos que lo vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta primera? Localizar los verbos. El primero, causa, de causar, es un verbo. Y tendríamos que buscar el siguiente verbo. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos otro verbo, fumar, pero aparece en infinitivo. ¿Qué ocurre? Que además de ser el verbo de la proposición subordinada, es el nexo. Esta es la triquiñuela que tienen los infinitivos, que tenéis que marcarlos tanto como verbos como nexos. Entonces, tenemos fumar mucho, causa cáncer. ¿Cuál es la proposición subordinada? Aquí empezaría la subordinada sustantiva y aquí acabaría. ¿Por qué? Porque a continuación está el siguiente verbo, que es el verbo principal. Lo bueno es que cuando tengáis que identificar cuál es el verbo principal, si uno está en infinitivo, el otro es el principal. Entonces ponemos aquí proposición subordinada sustantiva y habría que averiguar de qué. ¿Cómo lo averiguamos? Voy a señalarlo por aquí arriba y lo sustituimos por eso. Eso causa cáncer. ¿Qué causa cáncer? Eso. Por tanto, de sujeto. Y ahora pasaríamos a analizar la proposición subordinada sustantiva. ¿Qué pasa? Lo que he dicho son oraciones impersonales, por tanto, no hay ni sujeto ni predicado. Hacemos como en el anterior caso y marcamos oración impersonal.
Y por último marcamos mucho como adverbio y complemento circunstancial. ¿Por qué no he puesto de qué tipo de circunstancial es? Porque no es ni de lugar, ni de tiempo, ni de modo, como había dicho en las clases. Entonces, con poner complemento circunstancial bastaría. Y ya termináis de analizar la oración. Aquí nos encontramos ante un sintagma verbal, predicado verbal, causa cáncer. ¿Qué causa? Cáncer. Lo causa. Sintagma nominal, complemento directo. Bien. Vamos a pasar a la de abajo. Es el mismo método. Señalamos los verbos, está como verbo y hizo. Verbo. Ya tenemos dos verbos, por tanto sabemos que entramos en una oración compuesta o compleja. ¿Cuál es el nexo? Sí, uno de los nexos que os había dicho. ¿Por qué esta no es una condicional? Porque no hay una condición que se tenga que cumplir para que se realice la acción, sino que todo esto simplemente es como si fuera un sustantivo. Entonces, la subordinada va de aquí a aquí. Bien, a ver, no está claro si lo hizo Manuel. Ese si lo hizo Manuel lo vamos a sustituir otra vez por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué no está claro? Eso. O eso no está claro. Añadimos proposición subordinada sustantiva, la misma fórmula, y ampliamos que es de sujeto. ¿Vale? Y el resto es el sintagma verbal predicado, en este caso, nominal por el verbo, porque es un verbo copulativo. Y ya analizaríais la frase normal. No como complemento de negación, recordad. Y claro, es un sintagma adjetival, atributo. Recordad, verbo copulativo, por tanto es un atributo. Lo, sintagma nominal, complemento directo. Bueno, aquí me he comido esto, perdona. Lo primero que tenéis que hacer aquí sería sujeto y predicado otra vez. Manuel lo hizo. Entonces Manuel es nuestro sintagma nominal, sujeto. Y esto de aquí, el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Y así quedaría la oración. Vuelvo a recordar la función de sujeto. Lo que tenéis que hacer es localizar la proposición subordinada sustantiva e intentar sustituirla bien por el pronombre eso o bien por un sustantivo. Por ejemplo, fumar mucho causa cáncer. En esta oración, en vez de sustituir fumar mucho por eso, podríais sustituirlo por el tabaco causa cáncer. Y ahí también podríais sacar la función que tendría la preposición subordinada sustantiva. Vale, ahora pasamos a la función de complemento directo. Ocurre lo mismo que con la sustantiva. El primer paso sería sustituir la subordinada sustantiva por eso. Tras haberla sustituido por eso, tenemos que intentar ver si podemos sustituirlo por lo. ¿Esto qué quiere decir? Que la subordinada sustantiva la intentemos sustituir por el pronombre lo. Bien, aquí he puesto dos ejemplos donde una es subordinada sustantiva de complemento directo y la otra no. Y hay que averiguarlo con estas dos reglas. La primera, aseguro verbo y es verbo. Aquí tenemos el nexo, que es que, y ahora voy a ponerle aquí unos paréntesis para indicar que es la subordinada sustantiva. Y con esta lo mismo. Es falso que venga. Este es el verbo. Y aquí tenemos el nexo. Bien, ahora intentamos sustituir tanto esta como esta por eso. En esta primera lo voy a poner aquí. Te aseguro eso. Bien, te aseguro eso. Y en esta segunda es falso eso. Bien, tenemos que ambas se pueden sustituir por eso. Por tanto, son subordinadas sustantivas, pero hay que averiguar la función del complemento que tiene.
Bien, en la primera, te aseguro eso. Eso te lo aseguro. Eso, si le preguntamos al verbo ¿qué aseguro? Eso. Haría la función de complemento directo. Frente a esta de aquí abajo, que es falso eso. ¿Quién es falso? Eso. Esto es un sujeto. ¿Por qué? Porque además no se puede sustituir por el pronombre lo, pensadlo. Es falso lo es falso. No quedaría del todo bien, porque además ese lo es engañoso porque también se puede sustituir falso por lo. ¿Por qué? Porque es un atributo. Entonces, la primera vez tenéis que sustituirlo por eso. Y la segunda, intentad sustituirlo, el complemento que os sale aquí, por un lo. Como te sale correcto y quedaría bien en la oración simple que nosotros construimos, sería un complemento directo. Ahora vamos a analizar dos ejemplos de complemento directo para que lo veáis un poco más claro. Vale, vamos a analizar. Lo primero, de nuevo, de modo sistemático, los verbos. Tendrá y pregunto. Bien, me pregunto cuánto dinero tendrá. Recordamos, los nexos no es ni un qué, ni un qué sí, pero si es un pronombre o adverbio interrogativo, que es lo que os he dicho, que las interrogativas son cuando tiene esta tilde. Entonces, esto es un nexo. El nexo de la subordinada. Que la subordinada se extenderá, de aquí hasta el final. ¿Por qué? Porque aquí está el verbo principal, nexo, y termina la oración aquí. De nuevo lo mismo, proposición subordinada sustantiva, y ahora hay que averiguar el complemento que tiene. Cogemos toda esta parte de aquí que os señalo y la sustituimos por eso. Me pregunto eso. ¿Qué me pregunto? Eso. O me lo pregunto. ¿Por qué? Porque sabemos que el sujeto omitido aquí es yo. Lo primero de todo, que coincide con este verbo. ¿Vale? ¿Por qué coincide con este verbo? Yo me pregunto cuánto dinero tendrá. Yo me pregunto su capital. Su capital es la otra opción. Me lo pregunto. Como se puede sustituir por el pronombre lo y cumpliría cuando la transformamos en oración simple en la regla, se transforma la oración en una subordinada sustantiva en función de complemento directo. Y señalaríamos ya que tenemos aquí el sujeto, el sintagma nominal, sintagma verbal predicado. Bien. Complemento indirecto porque es a quién, a mí. Y pasamos a analizar la oración subordinada sustantiva. Recordad que os he dicho antes que las subordinadas sustantivas tienen sujeto y predicado. Él tendrá dinero. Entonces, sujeto omitido, si queréis lo ponéis aquí, él o ella, porque no sabemos quién está forrado de pasta, ¿vale? Tendrá dinero. El resto es el sintagma verbal, predicado, verbal. Y ahora pasaríamos a analizar cuánto dinero. El núcleo. ¿Por qué he metido cuánto con dinero? Porque realmente lo que os he dicho antes, que los nexos estos tienen función sintáctica. Entonces hablaríamos de un sintagma nominal, porque el núcleo es dinero, pero que haría función de cantidad. Entonces, complemento circunstancial. Pasamos a la de abajo. Creo que lo conseguiré. Creo, verbo, y conseguiré nuestro otro verbo. Y aquí sí tenemos el nexo más común, que es que. Marcamos como nexo y localizamos la subordinada. Proposición, subordinada, sustantiva. Joder, qué letra. Subordinada, sustantiva, y ahora tendríamos que averiguar el tipo de subordinada que es. Por tanto, probamos a sustituir que lo conseguiré por eso. Creo eso. ¿Quién es el sujeto en realidad? Yo. Sujeto omitido, yo.
Yo creo eso. Yo lo creo. Por tanto, complemento directo. Y esto sería el sintagma verbal predicado. Bien. Cuando ya tenemos sujeto y predicado identificado en la subordinada sustantiva, analizamos la oración como si fuera una simple. Yo lo conseguiré. Otra vez, sujeto omitido por aquí. Yo, lo, es un complemento directo o sintagma nominal. Y sintagma verbal predicado. Por tanto, ¿qué ocurre? Recordamos que la función de complemento directo sustituimos el pronombre por lo. Al sustituirlo por, no al sustituirlo por lo sustituimos por eso. Tras sustituirlo por eso, comprobamos si lo que hemos sustituido por ese pronombre, eso, lo podemos sustituir por el pronombre lo. Lo que nos daría si es de complemento directo o de sujeto.